encarnará en una virgen por obra del Espíritu Santo. Nacerá de una virgen, quedando virgen el tiempo que irá. Anduviere en el mundo, no habrá falta de frutos. Irá huyendo del poder de Herodes, que por darle muerte, mandó a matar a todos los niños. Será bautizado en el río Jordán. El taller Tarea es como un gran complejo tecnológico que se parecería a un hospital, en donde se vienen a tratar una serie de obras, especialmente las obras que consideramos de gran importancia para el patrimonio nacional. Es un edificio especialmente construido para restaurar pintura y escultura policromada. Las posibilidades técnicas del taller son muy grandes. En vez de camas tenemos mesas térmicas, ¿sí? En vez de enfermeras tenemos restauradores, y trabajamos mancomunadamente con la Comisión de Energía Atómica y con otros institutos para todo lo que es el análisis técnico y científico. El taller Tarea es indudablemente complejo, técnico y el edificio más importante del país, y debe estar entre los más importantes de Latinoamérica, si no el más importante, dada la dimensión, instalaciones, instrumental, biblioteca y archivo que posee, ¿no? Pero hay que recalcar una cosa muy importante, que a pesar de lo que son los instrumentos, que ayudan mucho, siempre lo más importante son las personas, es decir, las que ejecutan esto, y por delante está la capacidad de reflexión sobre lo que estamos haciendo en relación a la conservación del patrimonio artístico nacional.
esto, mira lo que encontré. Tiene como, no sé, seguro 10 años. Qué bueno. La información. Mirá, sí, de los clavos. Investigaciones realizadas con posterioridad permiten suponer que estos cuadros habrían sido traídos por don Ignacio Bustillo Ceballos, un acaudalado comerciante de la ciudad. Ya los adjudica a los españoles. Sí. Se acondicionaron todas las telas. Pero la pintura no fue retocada. Acá está bueno porque te da una lista de todas las islas que hay por el mundo. Sí. Las fotos son diferentes, ¿no? Mira las fotos. Sí, están tal cual estaban. Esto según los registros figura así. Tiburtina y Défica fueron reemplazadas por copias. Por copias, mira vos. También habla de que fueron restauradas antes. ¿Ah, sí? Eso no sabía. Eso está bueno porque tendríamos que ponerlos en los antecedentes. ¿Dónde dice que fueron restauradas? Espérate. Las sibilas son unos personajes míticos legendarios que tomó diferentes nombres según el sitio donde lleve a cabo su profecía. Por eso se habla de una sibila eritrea, cumana, babilónica, amia, frigia. Es decir, hay distintos nombres y siempre aluden a una cualidad sacerdotal. La tradición mítica más arcana refiere que la sibila es hija de Zeus y de Lamia. Lamia es una mujer de carácter divino, procedente de Poseidón, y en consecuencia tendría un doble origen divino. Pero desde el punto de vista fáctico, se entendió por sibila una mujer que profetizaba, es decir, que prenunciaba lo que iba a acaecer. Así como existía la sibila, existía también en el mundo antiguo la pitonisa. No eran exactamente lo mismo, pero eran muy similares. Una, la pitonisa, respondía a preguntas puntuales que se le llevaban a cabo en el templo de Delfos, donde esta sacerdotisa del culto apolíneo refería lo porvenir. La sibila, en cambio, da profecías de carácter general que especialmente competen a imperios, a grandes mundos, a grandes regiones. Además, una y otra, en cuanto a su origen y en cuanto a la manera como profecerían oráculos, hay opiniones muy disímiles. Hay quienes sostienen que eran mujeres verdaderamente divinas, otros señalan simplemente que eran mujeres normales, que en un estado de posesión, un estado de locura, en griego se llama manía, a causa de esa manía estaban posesas por un dios, estaban en una situación de entusiasmos, es decir, que el dios estaba metido dentro de ellas, y que dentro de esa circunstancia proferían lo porvenir. Podríamos recordar que para el mundo griego y el mundo romano, por encima de los hombres estaba el mundo de los dioses, pero por encima de los dioses había una fuerza mayor, ineluctable, inexorable, una fuerza que no se conocía y que tiene muchos nombres: Fatum, Hado e Imarmene, en español destino, y la sibila es la que puede adentrarse en ese mundo mistérico que es vedado al hombre y también al dios. El aspecto que produce un sincretismo en la religión judaica y en la religión cristiana plantea un mundo profético, y ese es el aspecto que se conecta directamente con el mundo de la sibila. El cristianismo, en algún aspecto, asume también elementos que pertenecen al campo de la cultura griega, no solamente la tradición judía, sino que también hay elementos teológicos que uno podría rastrearlos desde Platón. Y el lazo que religa estas formas de pensamiento giraría en torno de la palabra misterio. Justamente es la palabra clave que en cierto modo toca el cristianismo y toca también las profecías sibilinas. Y el punto de unión, la liaison de esto, podría ser Virgilio, que si bien murió antes de la llegada de Cristo, al menos
prenuncia una atmósfera apocalíptica, una atmósfera escatológica, una atmósfera de fin de siglo. Cuando compone la Eneida, la Magna Epopeya, en el canto sexto, cuando realiza el descenso al mundo infernal, la Sibila es quien permite que Virgilio se adentre en ese mundo de sombras hasta encontrarse con Anquises, su padre, que le revelará una serie de cosas respecto del futuro. Los libros sibilinos es un conjunto de oráculos, como dice su nombre, de recopilación de viejas profecías que tenían que ver justamente con el fin del mundo, con el tema del apocalipsis y con temas que pertenecían a una vieja tradición, a los viejos arcanos de la cultura clásica, vinculados con la apocatástasis, que es la destrucción del mundo y su posterior regeneración. Las profecías sibilinas parece ser que apuntaban al momento preciso en que el mundo se descomponía y la manera como luego podía recomponerse. El número 12, con la condenación al cristianismo, ya tenía una pregnancia de corte simbólico. Uno podría recordar, por ejemplo, los 12 trabajos de Heracles. Y el cristianismo, este número se ve fortalecido a partir de los 12 apóstoles. Se puede hacer un parangón entre las 12 sibilas de la tradición grecolatina y los 12 apóstoles. Eso sería otro eslabón que permite religar la cadena que enlazaría la tradición grecolatina con la tradición cristiana. Los cuadros fueron comprados por un rico comerciante español que proveyó a la iglesia. Fue a España a comprar cuadros, esculturas y otros objetos religiosos para decorar la iglesia. Existen documentos que prueban fehacientemente que esta persona fue a comprar objetos de arte. Lo que no se sabe es si trajo estos cuadros, porque habla de cuadros y de imágenes, pero no los cita especialmente. Tal vez se tenga que volver sobre esa hipótesis. En eso estaría parte de esta investigación también involucrado el definir esa situación. ¿Hay alguien abajo que me ayude? Todo el marco, ¿entendés? ¿Se puede caer para adelante? Eso es lo que no quiero que ocurra. No, pero estoy agarrando de atrás yo. Se ve que se mojó, mirá vos. Es una grieta. Hay que llevar el hilo de la idea. ¿Y de dónde cae? No, pero hay que esperar. Ahora vamos a hacer una marca ahí. Sí, de este lado, donde están estos. Está mojado de agua. Yo no sé, ¿dónde? ¿Qué ángulo es ese? Acá. ¿Inferior derecho? Inferior derecho, allá. Acá. Es la continuación de esta humedad. El estado es peor de lo que se veía desde abajo. Había grandísimos problemas
de humedad que habían deteriorado, sobre todo el reverso de las obras, chorreaduras, un avejentamiento de los barnices y de los repintes. Le daban un aspecto muy, muy precario y ruinoso a la superficie pictórica. Yo creo que, bueno, el proceso de restauración y conservación ha permitido detener ese deterioro y en muchos casos revertirlo, cuando fue posible. Esta parroquia tiene un valor histórico muy importante. Es una de las iglesias más antiguas de Buenos Aires, comenzada a construir en 1734 y finalizada de construir con su tambor y cúpula en el año 1858. Las torres son de 1872 a 1876. Un mes después que el obispo Lué la hubiera erigido, llegan los ingleses en su primera invasión por el sur, cruzaron el riachuelo, tomaron lo que hoy es la calle Montes de Oca y tomaron defensa, y el primer edificio que estaba en la ciudad era justamente la iglesia, ¿no? Afortunadamente, los ingleses no llevaron este tesoro que nosotros tenemos aquí en la iglesia, que son las sibilas. Transfigurarse en el monte Tabor. Resucitará muertos, dará vista a los ciegos y otros muchos milagros. Recibiéranle en Jerusalén con palmas y ramos, echándole las capas por el suelo.
En cuanto al origen de la sibila de San Telmo, creo que ahí nos movemos todavía en el plano de la conjetura. No hay, que yo sepa, testimonio escrito respecto de la procedencia. El testimonio más antiguo que yo he podido encontrar corresponde al párroco Sanguinetti, que dice que esas sibilas podrían proceder de España, pero no da ninguna certeza y se trata de una tradición oral de la cual no hay ningún testimonio escrito. Y habla de un antiguo comerciante de apellido Bustillo que habría importado determinados productos de España. Si bien cuando la serie llegó acá al taller, la hipótesis que prevalecía era la del origen cusqueño o altoperuano, el proceso de restauración ha hecho que tengamos que replantearnos las preguntas sobre este punto, porque las radiografías, los procesos de limpieza han mostrado formas de trabajo, procedimientos de ejecución de estas telas que no se condicen con lo que sabemos y más que nada suponemos que era el modo de trabajo de los talleres andinos del siglo XVIII. Las radiografías de los óvalos nos han mostrado también la participación de un artista que posee una gran destreza de este tipo de diseño que podríamos llamar estructural. Sobre todo los de las escenas con multitudes, como podría ser la resurrección de Lázaro, donde allí uno advierte que el artista que ha trabajado conoce perfectamente la manera de, en una muy pequeña superficie, como es la del óvalo, disponer las figuras en un espacio tridimensional ilusorio, de manera que no se estén encimando, que no se estén superponiendo las unas con las otras, sino que resultan absolutamente verosímiles. ¿Dónde están colocadas? ¿Qué espacio ocuparían en el espacio real? Y además todas las cabezas son distintas, todos los personajes tienen una singularidad que tampoco encontramos en la pintura colonial del siglo XVIII. Hay otra tesis, se trataría de factura altoperuana y donde el origen de este tipo de pintura habría que buscarlo en los antiguos grabados del siglo XVI-XVII, con que las distintas órdenes religiosas habrían tratado de evangelizar a los aborígenes. Es decir, se produjo un poblamiento del imaginario y esas imágenes se hicieron a través de grabados. Como eran hechos sobre la base de papeles, eso se ha deteriorado con el tiempo y se ha perdido. Por fortuna hemos en cambio conservado estas 12 piezas al óleo. Lo que ha descubierto sobre todo Barrio después del proceso de limpieza es que hay no un dibujo de preparatorio, pero sí un esquema preparatorio hecho con un esgrafiado directo
sobre la capa de preparación. Eso se puede ver muy bien en los contornos de las manos, a veces en los contornos de las caras, y hasta los que corresponden a la vestimenta de las figuras. Últimamente también se están descubriendo esgrafiados hasta en las pequeñas escenas de los óvalos. La gran fluidez de los grutescos, ¿no? Cómo están armados sin aparentemente un dibujo previo, ¿no? La libertad con que estas formas se van encadenando unas con las otras, ¿no? Y eso que ha llamado Gruszynski la representación de formas en movimiento, hace pensar en un artista que conocía muy bien cómo hacer estos grutescos. No encontramos en la pintura andina grutescos de tal libertad de ejecución como los que aparecen aquí. Ese es otro indicio. Pero no podemos solucionar el dilema, porque todavía hay cuestiones que nos hacen pensar en el arte andino, ¿no? Consulté a un botánico, el doctor Cabrera, y me comentó que algunas de esas flores daban la sensación de ser flores americanas y no europeas. Escapa de mí la incumbencia botánica, pero eso podría ser un indicio de pensar que serían piezas hechas aquí. La presencia de estos repintes, especialmente sobre las guirnaldas florales, modificó muchísimo el aspecto de los cuadros y los acercó más a un estilo más primitivo. Cuando nosotros retiramos varios de estos repintes, observamos que la técnica pictórica e incluso las formas no coinciden con lo que nosotros conocemos como la pintura colonial andina. En la Rodia, en la Sibila Rodia creo que es donde mejor se pueden ver algunas de las flores originales que demuestran más o menos la misma destreza y la misma fluidez de tratamiento que a las que me refería para el caso de los grutescos, ¿no? Pero tal como se las ve, digamos que a estas guirnaldas de flores, eso todavía como que nos remite a una hipótesis andina. Aunque nada es definitivo, nos estamos inclinando por esa hipótesis. En cuanto al registro iconográfico de las 12 sibilas de San Telmo, podemos establecer una norma, porque todo hace pensar que podrían ser piezas de factura alto peruana, donde se trataría de obras de taller, donde habría habido la mano de un europeo que podría haber hecho la imagen estereotípica de esta sibila, y luego mano de obra indígena, como se advierte en el friso inferior. Es decir que creo que hay dos manos claramente diferenciables, incluso distintos estilos. Además, en la parte superior se ve una tridimensionalidad, mientras que en la parte inferior, en el friso del que hablé, se ve una bidimensionalidad típica de la mano de obra indígena. Así que queda siempre eso en un plano de la conjetura. Lo que es seguro, sí, que esto es producto de un taller y de un trabajo colectivo. Es muy probable que quien hizo o quienes hicieron los grutescos no fueran los mismos que hicieron las cabezas, por ejemplo, o las figuras completas de las sibilas. Acá, tanto en los talleres cusqueños como en los talleres españoles, había una gran división del trabajo y muchos ayudantes y asistentes del maestro propietario para poder cumplir los encargos que se les hacían y tener un ritmo de producción. En un primer vistazo, así nos pareció que tenían un estado de conservación un poco mejor del que comprobamos al bajarlas y poder examinarla, aunque sea ahí con la vista cruda. Nos dimos cuenta de que tenían gravísimos problemas de conservación. Habían estado expuestas a niveles de humedad muy altos. Habían sufrido repintes muy abusivos en el pasado, del cual no existía ningún tipo de documento ni registro.
se armó un plan en base a una primera observación y un examen técnico preliminar, un plan de emergencia para hacer una primera consolidación integral de la obra, aún con toda la sociedad adherida, porque la exposición a altos niveles de humedad durante muchos años había producido que la capa pictórica y los recubrimientos en general se habían comenzado a levantar. Los repintes, algunos de los repintes fueron removidos, los barnices también, se entelaron los cuadros, se hicieron los trabajos de integración que fuesen necesarios y luego se tensaron sobre bastidores nuevos que tuvimos que mandar a construir porque los antiguos, a pesar de ser muy bonitos, no eran eficientes para un cuadro entelado. Gastón Burucúa dice que Lo que refuerza esa excepcionalidad creo que son los marcos, ¿no? Porque los marcos, eso es un hallazgo que ha permitido el proceso de restauración absolutamente inesperado. aquí les voy a mostrar un caso donde se ve la Sibila Rodia con el marco original, el que traía. Como pueden ver es un marco todo negro con un filete dorado. Acá se puede ver la parte superior del cuadro en donde se observa el filete dorado y una reparación, como queriendo continuar este dorado. Descubrimos que habían sido completamente repintados, ¿sí? Aquí se puede ver el proceso de la eliminación de todos estos repintes y masillas que tenían y la aparición de un jaspeado o marmolado propio del siglo XVIII. Los marcos también sufrieron un proceso muy grande de deterioro por la humedad en la capilla de la iglesia y muchos de los cuales hubo que reencolarlos, ¿no? Un proceso bastante complicado. En este detalle que se ve aquí se puede observar la técnica antigua. Acá también una visión en el microscopio, se ven perfectamente estas partículas según las fuentes documentales. Puede ser nácar, puede ser mármol molido o puede ser mica. En el siglo XVIII, en plena época del rococó, los grutescos están muy emparentados con la decoración de este estilo en Europa y la propia concepción de los marcos. La idea es que la iglesia era un lugar festivo, que en realidad nosotros ingresando en la iglesia nos anticipábamos hasta cierto punto a las alegrías y las glorias del paraíso. Esta decoración era demasiado festiva y lujosa y tal vez un espíritu más ascético o conservador que tuvo la iglesia en algún momento lo consideró inapropiado para esto y fueron directamente repintados. En general, la cultura europea atraviesa por una época de gran circunspección y de gran seriedad burguesa, que es lo que se llama, en Inglaterra se ha llamado como época victoriana. Pero básicamente, resumiendo, es una cuestión de moda. Es una cuestión de moda, cosa que es bastante común en la historia del arte.
Después de 7 meses de trabajo, yo diría que la conservación y la restauración de por sí nos permiten conocer mejor las obras y de esta manera poder investigar sobre los materiales constituyentes, el modo en que han envejecido, y las conclusiones son preliminares. Yo creo que los elementos determinantes de esta conclusión son los parecidos entre la serie definitivamente cusqueña de San Antonio Abad y la nuestra. Un segundo hallazgo que ha sido importante es en el gabinete de estampas de la Biblioteca Nacional de Francia, en París, ha sido el de la serie grabada de la que definitivamente proceden tanto los 5 cuadros del Cusco como nuestros 12 cuadros. Y es un conjunto de grabados que un flamenco, Crispín de Paz, realizó en 1617 con la colaboración de otros artistas, algunos miembros de su familia, y que son, digamos, la fuente de la que derivan tanto nuestras sibilas como estas de Cusco. Quisiera realzar que para llegar a estas conclusiones ha sido necesario, fundamental, el trabajo en el taller, Especialmente las investigaciones de carácter químico, el trabajo de nuestro químico, Fernando Marte, que ha analizado las inclusiones de muestras, la composición química, las investigaciones sobre las imágenes, las radiográficas. algunos viajes, como el que Agustina Rodríguez Romero hizo por los Andes, o yo mismo cuando estuve en la Biblioteca Nacional de París, Que son realmente interesantes y que, por supuesto, que deberían continuar en el futuro. Por eso nuestras conclusiones son, vamos a llamarlas preliminares, pero seguramente es una interesante contribución, una renovada contribución a este campo de la historia y la conservación de bienes culturales. Las sibilas son de origen andino. Han sido pintadas en un taller cusqueño en el siglo XVIII y todo lo que ha permitido descubrir la limpieza de los cuadros, la destreza del pincel, la ligereza del trazo, la escasa materia que ha sido necesaria para exhibir esta escena, pequeña escena maravillosa de un San José joven con la vara en flor y de esta Virgen tan exquisitamente pintada, nos había llevado a pensar que esto solo podía ser producido en un taller español y, bueno, todo parecería indicar que no es así. Que, una vez más, los pintores andinos nos sorprenden porque han alcanzado una capacidad de ejecución que es perfectamente comparable a la de los pintores europeos. Será atado a una columna y azotado. Será coronado de espinas y le darán de beber hiel y vinagre. Llevará la cruz a cuestas, donde será crucificado.
será crucificado por la redención del mundo. Resucitará al tercero día entre los muertos y subirá a los cielos.